¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mismísimo demonio, el señor de las tinieblas, el amo del infierno, sintiera miedo? No miedo a Dios, no miedo a la luz divina, sino terror absoluto y paralizante ante una simple mortal. Suena imposible, ¿verdad? Pues déjame contarte algo que desafiará todo lo que creías saber sobre el mal y el poder sobrenatural. Existe una leyenda tan perturbadora que incluso en el infierno prefieren no hablar de ella, una historia de horror que revela una verdad incómoda. A veces el verdadero terror no viene de abajo, sino de la sala de estar de tu propia casa. Esta es la historia de la única mujer que logró lo imposible: domar, humillar y aterrorizar al diablo hasta convertirlo en un sirviente tembloroso. Su nombre era Doña Carmela, pero el mundo la conoce como la suegra del diablo, y su legado es tan sombrío que cambiará para siempre tu concepto de lo que realmente deberías temer en esta vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas con final feliz, es una lección de angustia sobre el poder que ciertos seres humanos pueden ejercer cuando su voluntad es más fuerte que las llamas eternas del Averno. Hay lugares en este mundo donde las montañas guardan secretos que ni el mismísimo infierno se atreve a recordar. Entre las cumbres nevadas de Sierra Oscura, donde el viento aullaba como almas en pena, vivía un ser que todos temían nombrar. No era un fantasma ni una bestia sobrenatural, sino algo mucho peor, una anciana cuya sola presencia hacía temblar hasta a los espíritus más oscuros. Su nombre era Doña Carmela, y su fama de terror había trascendido las fronteras de lo humano, llegando incluso a los oídos del propio Señor de las Tinieblas. El demonio, arrogante y sediento de poder, jamás creyó en esas historias de horror que circulaban sobre una simple mortal. Disfrazado como Don Sebastián, un príncipe de belleza perturbadora y encanto maligno, descendió a esas montañas sombrías con un plan retorcido. Quería un alma pura para corromper, una esposa inocente que pudiera arrastrar consigo al abismo de la perdición eterna. Pero en su infinita vanidad cometió el error más grande de su existencia milenaria. No investigó quién era la madre de aquella joven de ojos tristes que había elegido como presa. La angustia que vendría después sería su peor castigo. Cuando el mal toca a tu puerta con flores y promesas, raramente muestra sus cuernos y cola. Don Sebastián apareció en el pueblo como un vendaval de esperanza, conquistando corazones con su sonrisa perfecta y sus modales impecables. Nadie sospechaba que bajo esa máscara de caballero se escondía una criatura infernal, hambrienta de sufrimiento y desesperación. Pero había alguien que lo miraba con desconfianza, alguien cuya intuición iba más allá de lo natural. Doña Carmela observaba cada movimiento del extraño visitante y en sus ojos ancianos brillaba algo que haría sudar frío hasta al peor de los demonios. Doña Carmela no era una anciana común y corriente de esas que tejen en silencio junto al fuego. Era una mujer de huesos duros y mirada de acero, cuya presencia llenaba cualquier habitación con un frío que no venía del clima, sino de algo mucho más profundo y sombrío. Había enterrado a 3 maridos, sobrevivido a pestes y hambres, y criado a su hija única con una disciplina tan férrea que los vecinos susurraban que ni la muerte misma se atrevería a llevarla sin su permiso. Su voz era como el crujido de ramas secas antes de la tormenta, y cuando caminaba por las calles empedradas del pueblo, hasta los perros se escondían aullando de un miedo inexplicable. La reputación de terror que rodeaba a esta mujer no era simple chisme de pueblo. Había historias que helaban la sangre, comerciantes que intentaron engañarla y terminaron arruinados misteriosamente, vecinos que la desafiaron y enfermaron de males que ningún médico podía curar, pretendientes de su hija que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Algunos decían que había hecho pactos con fuerzas oscuras. Otros juraban que era una bruja que dominaba artes prohibidas. Pero la verdad era aún más aterradora. Doña Carmela simplemente poseía una voluntad tan poderosa que la realidad misma parecía doblegarse ante ella, y su carácter era tan implacable
que incluso lo sobrenatural la respetaba con reverencia. El control que ejercía sobre su hija Isabel era absoluto, casi enfermizo en su intensidad opresiva. Cada decisión, cada respiración, cada pensamiento de la joven estaba bajo la vigilancia constante de aquellos ojos que parecían ver a través de las mentiras y los secretos. La anciana había construido una prisión invisible pero inquebrantable alrededor de Isabel, alimentada por un amor posesivo que rayaba en la obsesión demoníaca. Y ahora, con la llegada del misterioso don Sebastián, ese dominio sería puesto a prueba de una forma que ni el infierno mismo podría haber imaginado. Isabel era como una flor marchitándose en la oscuridad, hermosa pero condenada a nunca conocer la luz del sol verdadero. Sus ojos color miel guardaban una tristeza tan profunda que quien la miraba sentía un escalofrío recorrerle la espina dorsal, como si contemplara el rostro de un fantasma atrapado entre dos mundos. Vivía encerrada en aquella casa de piedra fría, donde las ventanas estaban siempre cerradas y los espejos cubiertos, porque doña Carmela decía que la vanidad era puerta abierta al pecado. La joven había olvidado cómo era reír sin miedo, cómo era soñar sin sentir la angustia de la reprimenda materna, cómo era simplemente existir sin esa sensación constante de estar siendo vigilada por algo sombrío y omnipresente. Los pretendientes que alguna vez osaron pedir su mano enfrentaron condiciones tan imposibles que parecían surgidas de cuentos de horror antigua. Doña Carmela exigía pruebas que desafiaban las leyes de la naturaleza, traer agua del río que nunca fluye, capturar el canto del silencio, contar las estrellas en una noche sin luna. Uno por uno, los hombres huían aterrorizados o desaparecían en circunstancias misteriosas que nadie se atrevía a investigar. Isabel observaba desde su ventana cómo cada esperanza de libertad se desvanecía como humo en el viento helado, resignándose cada vez más a su destino de eterna prisionera bajo el dominio implacable de su madre. Pero el destino tiene formas retorcidas de intervenir cuando menos se espera y a veces el mal combate al mal en batallas que los mortales apenas pueden comprender. Una noche de luna roja, cuando los lobos aullaban con terror inusual y las sombras parecían cobrar vida propia, don Sebastián tocó la puerta de hierro de la casa. Isabel lo vio desde su ventana y sintió algo extraño. No era esperanza lo que brotaba en su pecho, sino un presentimiento escalofriante, como si una tormenta sobrenatural estuviera a punto de desatarse. Lo que no sabía era que el verdadero horror apenas comenzaba y que su madre y su futuro esposo protagonizarían una guerra que haría temblar los cimientos mismos del infierno. Don Sebastián aceptó las condiciones imposibles de doña Carmela con una sonrisa que helaba la sangre, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Con poderes que ningún mortal debería poseer, cumplió cada prueba diabólica que la anciana le impuso, trajo agua de manantiales secos, capturó sombras en frascos de cristal y tejió una corona con espinas de rosales que nunca habían florecido. La boda se celebró en una noche sin estrellas, donde el silencio era tan pesado que parecía ahogar cada respiración, y los pocos invitados presentes juraban haber visto bultos extraños danzando en las esquinas de la iglesia. Isabel caminó hacia el altar como quien marcha hacia su propia tumba, mientras el demonio disfrazado de príncipe saboreaba su victoria con anticipación perversa. Pero la luna de miel del infierno duró menos que un suspiro en la tormenta. Doña Carmela se instaló en la casa de los recién casados sin pedir permiso, ocupando la habitación principal y relegando a su hija y yerno a los cuartos más pequeños y fríos. Con voz que no admitía réplica, comenzó a dar órdenes a don Sebastián como si fuera un sirviente cualquiera, que limpiara los pisos, que cortara la leña, que cargara el agua desde el pozo más lejano del valle. El demonio, acostumbrado a ser temido y obedecido por legiones de almas condenadas, sintió por primera vez en milenios algo que desconocía: humillación absoluta.
La anciana lo trataba con un desprecio tan natural que resultaba más aterrador que cualquier exorcismo o agua bendita. La situación se volvió insoportable cuando doña Carmela comenzó a golpear la puerta de su habitación cada madrugada, exigiendo que don Sebastián le preparara el desayuno antes del amanecer. El orgullo del Señor de las Tinieblas no podía soportar más esa afrenta sobrenatural a su autoridad infernal. Una noche, harto de la tortura psicológica, decidió revelar su verdadera forma. Cuernos retorcidos brotaron de su frente, sus ojos ardieron como brasas del Averno y un hedor a azufre y mal llenó toda la casa. Rugió con una voz que hacía temblar las montañas, esperando ver terror en los ojos de su suegra. Pero lo que vio fue peor que cualquier pesadilla. Doña Carmela lo miraba con aburrimiento, como quien observa a un niño haciendo un berrinche patético. Don Sebastián, desesperado por escapar de aquella prisión doméstica que era peor que las llamas eternas del infierno, decidió usar sus poderes de transformación para huir. Con voz temblorosa por la rabia contenida, le gritó a doña Carmela que era el mismísimo demonio y que podía convertirse en cualquier criatura que existiera sobre la tierra o bajo ella. La anciana lo miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias y con una calma aterradora le dijo que no creía en sus trucos baratos de ilusionista de feria. El orgullo herido del Señor de las Tinieblas lo cegó completamente, cayendo en la trampa más antigua del mundo, la necesidad de demostrar su poder ante quien lo desafiaba con ese desprecio tan frío y calculado. La astucia de doña Carmela era tan afilada como una navaja oxidada que corta sin que sientas el dolor hasta que ves la sangre. Con voz melosa que ocultaba veneno puro, le sugirió al demonio que si realmente era tan poderoso, debería poder transformarse en algo tan pequeño e insignificante como una hormiga. Don Sebastián, cegado por la arrogancia milenaria y el deseo enfermizo de impresionar a aquella mujer que lo humillaba constantemente, aceptó el reto sin pensar en las consecuencias. En un destello de luz sulfurosa, el poderoso señor del mal se convirtió en un insecto diminuto que corría por el suelo de madera. Fue en ese instante de horror absoluto que comprendió su error fatal. Había subestimado a un enemigo mucho más peligroso que todos los santos y ángeles del cielo juntos. Con movimientos rápidos que desmentían su edad avanzada, doña Carmela atrapó al demonio transformado y lo encerró dentro de una botella de vidrio grueso. Selló la boca con cera bendecida por 7 sacerdotes diferentes y murmuró palabras en un idioma tan antiguo que el propio diablo las había olvidado. Colgó la botella de la rama más alta de un árbol retorcido en el patio, donde el sol castigaba durante el día y el frío congelaba durante la noche. Allí, el Señor de las Tinieblas pasó años gritando sin que nadie pudiera escucharlo, golpeando las paredes de cristal hasta que sus fuerzas sobrenaturales se agotaron. El susto y la angustia de estar atrapado por una simple mortal era un tormento peor que cualquier castigo que él mismo había diseñado para las almas perdidas en su reino de sufrimiento eterno. Los años pasaron como sombras silenciosas sobre Sierra Oscura y la botella colgada del árbol se convirtió en parte del paisaje sombrío que nadie se atrevía a tocar. Un día, cuando el sol apenas asomaba entre nubes grises y amenazantes, un campesino llamado Don Mateo vagaba por aquellos senderos olvidados buscando leña para su hogar. Era un hombre honesto y trabajador, de manos ásperas y corazón noble, que jamás había hecho daño a nadie en su vida simple y humilde. Al pasar junto al árbol retorcido, algo brilló con luz extraña entre las ramas altas. La botella balanceándose con el viento, emitiendo un resplandor verdoso que hacía pensar en fuegos fatuos y apariciones sobrenaturales. La curiosidad venció al miedo, y don Mateo trepó para alcanzarla, sin saber que estaba a punto de liberar un horror milenario. Cuando rompió el sello de cera y destapó la botella, una explosión de humo negro y pestilente llenó el aire con olor a azufre y desesperación. Don Sebastián emergió rugiendo de rabia, recuperando su forma demoníaca con cuernos, garras y ojos que ardían como brasas del Averno más profundo.
El campesino cayó de rodillas, temblando de terror absoluto, esperando ser devorado o arrastrado a las profundidades del infierno por haber liberado semejante mal. Pero el demonio, todavía traumatizado por su humillación a manos de doña Carmela, sentía algo inusual: gratitud mezclada con el deseo desesperado de alejarse lo más posible de aquel lugar maldito. En vez de destruir al campesino, le ofreció un don que cambiaría su destino para siempre: el poder de curar cualquier enfermedad con solo tocar a los enfermos. Don Mateo aceptó el regalo con la condición de usarlo únicamente para hacer el bien, y el demonio asintió con impaciencia, ansioso por escapar antes de que la terrible suegra apareciera. El campesino bajó de la montaña convertido en un sanador milagroso, curando a leprosos, ciegos y moribundos con sus manos ahora bendecidas por un poder sobrenatural de origen oscuro. Su fama se extendió por valles y pueblos como un susurro de esperanza en medio de tanta enfermedad y sufrimiento. La gente lo llamaba santo, lo veneraba como enviado divino, y sus días transcurrían entre lágrimas de gratitud y bendiciones de familias enteras que recuperaban a sus seres queridos. Pero en algún rincón del infierno, el demonio observaba con celos y rencor creciente, maquinando una venganza que demostraría que su naturaleza maligna jamás cambiaría, sin importar cuánto hubiera sido humillado por una anciana de carácter inquebrantable. El éxito de don Mateo era como sal en las heridas del orgullo infernal de don Sebastián, quien observaba desde las sombras cómo el campesino recibía alabanzas y amor que él jamás conocería. La envidia lo consumía como fuego negro que nunca se apaga, transformándose en un odio tan visceral que hacía temblar los cimientos mismos del Averno. Una noche sin luna, el demonio decidió ejecutar su venganza más retorcida, poseyó el cuerpo de la reina Leonor, la monarca más poderosa de las tierras del norte, una mujer justa y querida por su pueblo. La posesión fue brutal y violenta, y la reina comenzó a sufrir convulsiones aterradoras, a hablar en lenguas muertas y a exhibir una fuerza sobrenatural que requería a 10 hombres para contenerla mientras gritaba blasfemias que helaban la sangre de quien las escuchaba. Los médicos de la corte estaban paralizados por el miedo, incapaces de explicar el mal que aquejaba a su reina con tanta ferocidad antinatural. Las súplicas desesperadas llegaron hasta don Mateo, quien viajó días enteros hasta el castillo real, sin saber que caminaba directo hacia una trampa diseñada por el mismísimo Señor de las Tinieblas. Al entrar en la habitación real, el sanador sintió inmediatamente una presencia maligna tan poderosa que le cortó la respiración. Reconoció el aura sulfurosa de aquel demonio que años atrás le había otorgado sus poderes de curación. La reina lo miraba con ojos que no eran suyos, ojos que ardían con un odio milenario y una sonrisa torcida que prometía sufrimiento eterno. El horror de la situación lo golpeó como un puño en el estómago. Estaba frente a frente con el mal encarnado, y esta vez no habría escapatoria fácil. Don Mateo cerró los ojos e invocó todo el poder que había usado para sanar durante tantos años, canalizando una energía que parecía venir de lo más profundo de su alma pura. Colocó sus manos temblorosas sobre la frente febril de la reina y comenzó a murmurar oraciones antiguas mezcladas con el instinto de supervivencia más básico. El demonio dentro del cuerpo real rugió con furia, resistiéndose a ser expulsado de su refugio de carne y hueso. Fue entonces cuando al campesino le llegó una inspiración divina o tal vez un recuerdo estratégico. Se acercó al oído de la reina y susurró con voz clara y firme las palabras más aterradoras que el infierno jamás había escuchado. Tu suegra doña Carmela viene en camino y trae consigo la botella de cristal donde pasaste tantos años prisionero. El efecto fue instantáneo y absolutamente devastador para el demonio atrapado. El grito que salió de la garganta de la reina Leonor no era humano ni demoníaco, era algo mucho peor. Era el alarido de terror absoluto de una criatura milenaria enfrentando su peor pesadilla hecha realidad.
Un humo negro y espeso brotó de la boca, nariz y oídos de la monarca, materializándose en la forma temblorosa de don Sebastián, con su aspecto infernal completo. Pero no había orgullo en esa figura cornuda, no había poder en esos ojos que alguna vez ardieron con fuego del Averno. Solo había miedo puro, el mismo miedo que él había sembrado durante siglos en corazones mortales. El demonio miraba hacia todos lados con paranoia enloquecida, buscando la figura aterradora de doña Carmela entre las sombras del castillo, convencido de que la anciana aparecería en cualquier momento para encerrarlo nuevamente en aquella prisión de vidrio que lo había quebrado por completo. Sin perder un segundo más, el señor de las tinieblas huyó atravesando paredes de piedra y cruzando dimensiones con una desesperación que jamás había mostrado ante santos, exorcistas o ejércitos celestiales. Su huida fue tan patética y vergonzosa que los guardias del castillo quedaron paralizados, incapaces de comprender qué tipo de horror podía hacer correr de esa manera a una criatura tan poderosa y maligna. Don Mateo observaba la escena con una mezcla de asombro y comprensión profunda. Acababa de presenciar algo que desafiaba toda lógica del bien y del mal. La reina Leonor despertó como de una pesadilla interminable, débil pero completamente curada, sin recordar nada de los tormentos sobrenaturales que había padecido durante días enteros bajo la posesión demoníaca. El campesino sanador entendió en ese momento una verdad escalofriante que cambiaría su perspectiva del mundo para siempre. El verdadero poder no siempre viene acompañado de fuego y azufre. A veces el terror más profundo se esconde en la figura de una anciana común, en la determinación inquebrantable de una voluntad que se niega a ser dominada por fuerzas sobrenaturales o infernales. Doña Carmela nunca supo que su nombre se había convertido en el arma más poderosa contra el mal, que su simple mención bastaba para expulsar demonios y quebrar maldiciones milenarias. Mientras don Mateo regresaba a su aldea cargando el peso de ese conocimiento perturbador en algún rincón oscuro del infierno, don Sebastián temblaba cada vez que escuchaba el nombre de su suegra, sabiendo que hay castigos peores que las llamas eternas, hay suegras con carácter de hierro que ni la muerte misma se atreve a desafiar. La historia de doña Carmela y el demonio humillado se convirtió en leyenda susurrada en noches oscuras alrededor de fogatas que apenas alejaban las sombras. Los ancianos la contaban a los niños como advertencia, los sacerdotes la usaban en sus sermones sobre el poder de la voluntad humana y los viajeros la compartían en posadas remotas donde el viento aullaba con voces que parecían venir del más allá. Pero más allá del entretenimiento y el susto que provocaba, la historia encerraba una verdad profunda y perturbadora. El mal verdadero no siempre tiene cuernos retorcidos, cola puntiaguda y huele a azufre. A veces el poder más aterrador se esconde en la mirada firme de una anciana que jamás ha doblado su voluntad ante nada ni nadie, ni siquiera ante las fuerzas sobrenaturales del infierno mismo. Los demonios pueden ser exorcizados con agua bendita, las brujas pueden ser quemadas en hogueras, los fantasmas pueden ser ahuyentados con oraciones y crucifijos. Pero contra una suegra de carácter inquebrantable, de esas que han sobrevivido a guerras, hambres y pestes sin perder un ápice de su determinación férrea, no existe conjuro ni ritual que funcione. Doña Carmela representaba algo que va más allá de lo sobrenatural, representaba la fuerza bruta de una personalidad que se niega a ser intimidada, dominada o silenciada por ningún poder del cielo o del Averno. Su legado no fue de hechizos oscuros ni pactos demoníacos, sino de algo mucho más aterrador. La certeza absoluta de que cuando una mujer decide que algo será de cierta manera, ni el mismísimo diablo puede contradecirla sin sufrir las consecuencias más humillantes. Dicen que don Sebastián jamás volvió a Sierra Oscura, que cambió su forma de operar en el mundo mortal, evitando cuidadosamente a cualquier mujer que le recordara, aunque fuera remotamente, a su terrible suegra. La angustia de aquel encuentro lo marcó para toda la eternidad, convirtiéndolo en el hazmerreír del infierno, donde otros demonios susurraban su vergüenza con risas burlonas. La moraleja quedó grabada en el inconsciente colectivo de generaciones enteras.
Con el diablo se puede negociar, se puede engañar, incluso se puede vencer con fe y valentía. Pero con ciertas suegras, esas de mirada penetrante y voluntad de acero templado en el fuego de 1000 batallas cotidianas, ni siquiera el infierno se atreve a jugar, porque saben que hay una asombración mucho más aterradora que cualquier bulto en la oscuridad. Una mujer que simplemente no acepta un no como respuesta. Ahora dime algo, después de escuchar esta historia de horror, ¿no te hace replantear quién realmente tiene el poder en tu vida? ¿Alguna vez has conocido a alguien con un carácter tan fuerte que incluso tú sentiste ese miedo inexplicable, esa sensación sobrenatural de estar frente a una fuerza imparable? Cuéntame en los comentarios, ¿tienes alguna historia personal sobre una suegra, abuela o madre con ese tipo de personalidad aterradora que haría temblar hasta al diablo? ¿Crees que existen personas cuya voluntad es más poderosa que cualquier mal supernatural? Me encantaría leer tus relatos, tus experiencias con figuras así de intimidantes en tu propia familia. Y aquí va la pregunta que realmente importa. Si el demonio tuvo que huir despavorido de doña Carmela, ¿qué dirías que es más aterrador en este mundo, lo sobrenatural o el carácter inquebrantable de ciertos seres humanos? Piénsalo bien antes de responder, porque tu reflexión podría revelar miedos que ni siquiera sabías que tenías. Si esta historia te dejó con ese escalofrío en la espalda, con esa sensación de angustia y fascinación que solo los mejores relatos de terror pueden provocar, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana traigo historias igual de perturbadoras, leyendas olvidadas que te harán cuestionar la realidad y relatos de horror que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas el próximo video porque tengo preparada una historia aún más sombría que esta, un relato que involucra pactos, venganzas y horrores que desafían toda lógica. Nos vemos en la próxima asombración.